de Lima. Saludo emocionado después de 9 años al pueblo peruano que supo ponerse de pie, marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. ¿Va a poner usted a llorar aquí? Sí, pues, un poco nostálgico, Sí, se ha vuelto melancólico. Le cuento que estoy haciendo una edición de todos los libros que he escrito. Que veo que es una larga lista. En un volumen, o 10 volúmenes de obras, y estaba haciendo el prólogo y recordé tantos años, 34 años en esto, y me puse un poco melancólico, ¿no? Sí, esto claro. es así, es terrible. Bueno, eso también se lo pregunto, y se lo pregunto abiertamente. En realidad, el doctor Alan García tiene 65 años, ya no es el joven García que hemos escuchado en estas dos presentaciones o registros. ¿Cuán cerca está de los jóvenes? Uno. ¿Cuán joven está el Partido Aprista? ¿Cuánto joven admite el Partido Aprista? Y en tercer lugar, algo que se dice no solamente con respecto al Perú, sino al mundo entero, hay una generación tecnológica de twitters y de, en fin, todo este mundo digital que hace que los jóvenes estén casi completamente distanciados de las formas, maneras y quehaceres de los políticos llamados pues ahora tradicionales. Bueno, es que eso es parte de la nueva cultura. Antes había Radio Nacional, después Radio Central. Bueno, ahora hay 5.000 radios en el Perú. Antes había un gran periódico hegemónico en Lima y pequeños periódicos. Ahora hay 45 periódicos. Los medios de información y comunicación, el celular, el internet, el Twitter, han cambiado de tal manera los temas que todos los hombres, jóvenes, mujeres, adultos y menores están en comunicación directa con la noticia. Se disuelven las organizaciones. Y usted también intenta utilizar el Twitter, sin duda. Evidente. Lo usa, evidente. Además, ¿no? Y ese es mi punto de encuentro con la juventud a través de un instrumento que la juventud usa. Yo no soy un señor de 65 años que se quedó allí con sus viejos laureles. Pero no me negará que el aprismo luce un poco anquilosado. Bueno, no se lo voy a negar. A mí me gusta decir la verdad. Luce un poco anquilosado y eso es cierto. Le falta abrir las puertas y convocar los mejores profesionales. Mire usted lo que ha pasado en Lima. ¿Qué destacó Cornejo? Capacidad técnica y profesional. Y la gente se orientó a eso. ¿Por qué no convocamos? No se necesita ser aprista para ser un buen profesional y un excelente ejecutor. Entonces, si nosotros nos quedamos entre los compañeros y los que son apristas desde hace 30 años, porque así somos nosotros, la familia, esto está terminado. Hay que abrir las puertas, salir a buscar, invitar al doctor, al ingeniero más capaz. ¿Sabe usted que en China toda la dirigencia es de ingenieros? Ya no hay abogados en la dirigencia. Eso también es peligroso. Pero es muy importante porque son unos ejecutores que, si le cuento lo que he visto en mi último viaje a China, la envidiaríamos más. Vamos a conversar sobre eso. Entremos un poco al plano internacional. Usted tiene ocasión de estar vinculado, o viaja, o está en contacto con una serie de países, en fin. ¿Cuál es la imagen que está dando en este momento el país? Según todos los comentarios, en realidad, en lo económico podemos todavía tener varias esperanzas, que hay que hacer cambios, en fin, usted mismo ha planteado la posibilidad también de que ahí haya medidas conjuntas, en fin, se acepten líneas de trabajo conjuntas. Pero, de hecho, todo el mundo dice el país está muy desorganizado y eso puede amenazar las influencias, las inversiones, el interés de los otros países. Eso me interesaría que me lo comente en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos pues todavía una situación en América Latina curiosa, ¿no es cierto? Uno de los puntos de salida propiciado y animado por ustedes, la Alianza del Pacífico, es efectivamente un elemento nuevo en medio de todos los otros mecanismos, organizaciones que al final de cuentas han devenido un poco debilitadas, para no llamarlas de otra manera más cruda, ¿no? ¿Cuál es la posición, la política internacional que está tomando el Perú? Quizá no del todo plasmada, quizá a veces ha habido
poca claridad. Hemos tenido el éxito de La Haya, que también es fundamental para levantar nuestro ánimo. Es una de las cosas que nos enorgullece. Pero como que también nos está faltando una suerte de mayor impulso internacional. A ver, primero, veamos lo positivo y lo global. La economía mundial continúa creciendo a pesar de las pequeñas malas noticias de España, de Italia, de Grecia que nos llegan. Los que están en problemas es porque se metieron en problemas, pero el conjunto de la economía internacional va a crecer este año más de 3%, sumando todo el producto de todos los países crece más de 3%. Por consiguiente, siempre comprarán productos agroindustriales, siempre comprarán minerales. No debemos tener temor de eso. Ahora bien, esa oportunidad hay que aprovecharla, hay que facilitar las inversiones. Fíjese, el Perú tiene año por año, hasta el año 19, una sucesión de inversiones mineras que lo convertirían en el primer productor de cobre, superando a Chile. Pero andamos retrasados en eso. El Perú tiene más energía hidroeléctrica que ningún país de América. La oposición a este gobierno no ha puesto trabas. Ninguna. Ni quejas, ni preocupaciones con relación a estos contratos. A estos Ninguna. acuerdos. Eso es operatividad directa de los ministerios concernidos, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Construcción. Se necesita más velocidad. ¿Qué es lo que ha pasado, Raúl? En los primeros 3 años, nuestro gobierno, es decir, el gobierno actual, que es nuestro, ha puesto suficientes trabas y obstáculos, nuevos permisos, nuevos reglamentos, para todo. Quizás con buena voluntad, yo no niego, pero lo único que ha hecho es detener esa enorme cantidad de capitales que pudieron llegar al Perú. Ahora se ha propuesto en los 2 últimos años desmontar todo eso que hizo en los 3 primeros. Hay que ayudarlo, ojalá que tenga éxito. Por eso es que dijimos, aquí están los ministros técnicos para que ayuden. Pero en conjunto, el Perú tiene todavía inmensas oportunidades. Yo le garantizo, y no hago demagogia, que podríamos volver a crecer en las cercanías del 8%, impulsando las potencialidades del país, porque hay muchos países equivocados en nuestro continente. Bueno, eso es a lo que quiero ir. Quiero ir un poco qué pasa en el continente y cómo el Perú tiene que trazar una línea de política internacional un poco más vivaz, más cuidadosa, no sé. La política internacional es la política de los intereses del Perú. Nos interesa estar más cerca de los grandes compradores. Número 1, China en los próximos 20 años tiene que comprar 40 millones de toneladas de alimentos adicionales a las que compra. 23 millones de toneladas de productos marinos y 8 millones de toneladas de carne. Nosotros estamos allí para producirlas, generar trabajo, vendérselas y ganar dinero. Eso es lo que tenemos que hacer. Los Estados Unidos se mantendrán como una gran potencia, creciendo a menor velocidad. Tenemos que mantener y aprovechar más nuestro Tratado de Libre Comercio. Y los países más dinámicos de América Latina, que son Colombia, que está creciendo ya más rápido que el Perú, Chile, que por el momento se ha ralentizado, se ha enfriado un poco en crecimiento, pero que es una potencia en capacidades de crecimiento, y el Perú, Colombia, Perú, Chile, más México en la Alianza del Pacífico. Podemos aprovechar inmensamente las posibilidades del mercado asiático y del mercado norteamericano, pero sin obstáculos. Hay mucho obstáculo, mucho permiso. Mire usted, cuando se habla del gasoducto hacia el sur, 4.500 permisos hay que hacer. Es decir, el inversionista mira eso y se va. ¿Cómo comienza con el primero y cuándo terminará con el último de los 4.500 permisos? Hay que tomar ciertas decisiones, para eso están los decretos de urgencia. Todos los permisos serán atribuidos en 6 meses, punto. Bueno, la otra mirada es China, y ahí usted ha hecho ya un trabajo muy intenso, un libro muy importante, esta visita también es importante. Japón también se ha impulsado muchas relaciones. Con respecto a China, sin embargo, hay todavía algunas preocupaciones, sobre todo de la gente que no está altamente especializada en el asunto, es decir,
que China es expansiva, que China en realidad favorece la informalidad, que China al final de cuentas puede dominarnos a un punto tal que seamos dependientes, que la estrategia, en fin, expansionista de China cubre toda América Latina, y claro, como es un continente inmenso, con millones de gentes, siempre constituirá, claro, la amenaza amarilla. Esto forma parte de los interiores de la mentalidad occidental. Lamentablemente, porque a veces tenemos complejos. Mire, los países imperialistas son fundamentalmente los países occidentales. ¿Quiénes se han quedado con una parte de México? Estados Unidos. ¿Quiénes se quedaron con 30 millones de kilómetros cuadrados en África y Asia? Se los apropiaron como territorio propio, como provincias. Bélgica, Francia, Alemania, todos se apropiaron, se partieron África y la India, por ejemplo, y la adjudicaron como parte de su territorio. Esos eran imperialistas. China, ¿a quién ha invadido? A lo largo de 2500 años de la historia, los chinos consideran que son el Tianxia, es decir, todo bajo el cielo, no necesitan salir de allí. Nunca han invadido a nadie, tienen conflictos con Corea, porque consideran que Corea fue parte de su territorio. El Tíbet fue siempre parte del territorio chino, y tienen celos de Japón por unas islas, pero son separados de la civilización japonesa. Pero los chinos lo único que hacen es producir ordenadamente, colectivamente, con alta tecnología, y llegan sus productos de una manera pues avasalladora por los precios. Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que todas esas industrias chinas no solo nos vendan productos terminados, vengan acá, instálense acá. Necesitan, yo lo he conversado ahora en Hunan, por ejemplo, la provincia china, y me dicen, sí, pero no hay infraestructura en lo que nos ofrecen los CETICOS, los parques industriales, no hay agua, no hay electricidad de alta tensión, no hay vía de comunicación para sacar el producto. Ellos podrían venir, la empresa Sany, por ejemplo, que hace las grandes máquinas de minería, podría venir primero a montar aquí y después a construir aquí con material peruano. Sí, de todas formas hay denuncias con respecto al comercio, ¿no? Productos chinos que entran aquí, que tienen muy bajo precio, que compiten con nosotros. Cuando yo voy a México, escucho esa queja. Cuando he estado en la India, escucho esa queja. En los Estados Unidos, escucho esa queja. En Europa decían, no es posible que los radiadores solares cuesten la quinta parte de lo que cuestan producirlos en Alemania. Es así, porque ellos tienen un tal nivel de producción en volumen que sus costos unitarios son mucho más bajos. De manera que lo que ellos han hecho es planificar y desarrollar su producción con todo el dinero del mundo dentro de China, y por eso producen esos precios. No creo que sea un producto de dumping. Habrá unos comerciantes, muchas veces nacionales. La otra cosa es la bendita historia de la maca, ¿no? Y también de otros productos que China compra a mejor precio, pero incumpliendo formas legales, por lo menos de la acusación que se le hace. Me parece que una acusación concreta puede solucionarse concretamente, pero lo que aparece absurdo es que China haya subsidiado con precios bajísimos todos los productos a todo el mundo en los últimos 30 años. Eso es lo que no parece lógico. Simplemente tienen una capacidad colectiva de trabajo de la que tenemos que aprender, un orden político fundamental, y eso es lo que les permite actuar de esta manera, y no invaden a nadie, simplemente mandan productos más baratos, la gente los prefiere. Estuvo usted con el presidente Xi Jinping, que estuvo también en su conferencia, y luego se entrevistó, usted le entregó el libro, que también... Y que se lo he traído aquí. Le pido que lo exhiba también. Estoy seguro que usted... Yo tengo la edición en español, felizmente. Le ruego para hacer sus inicios en el idioma mandarín chino. Bueno, tenemos varios avanzados, ¿no? En China. Ha habido un libro de cocina. De cocina y interesante. Y todas las Lauer empezó con la traducción del... Hay traducciones chino, de Vallejo. Y luego, claro, varios escritores peruanos. Así es. Está el padre, ¿cómo se llama? Dañino, también. Ese es un gran experto. Es un experto. Gran experto. Publicando ahora un gran diccionario, en fin. Bueno, honorable presidente Xi Jinping.
Yo he tenido el enorme privilegio de que cuando anuncié la presentación del libro, que está editado por la Editorial del Pueblo, que es la que edita a Mao, Sí. a Deng Xiaoping, en fin, es la Editorial del Pueblo. Ha editado 30.000 ejemplares de este texto, que están en todas las librerías de Pekín. Y cuando anuncié que lo iba a presentar, se organizó en la Asociación Confuciana de Estudiosos y Profesores y Políticos una gran reunión, y tuve el inmenso honor de que el presidente Xi Jinping, jefe político de 1.380 millones de personas, asistiera a la conferencia. Y entonces yo pensaba, si cada uno de los 1.380 millones comprara un libro, ya puedo venir a comprar radioprogramas. Entonces, fue una noche inolvidable estar con ellos y con el ministro de Cultura, Tsai Wu, y después lo presenté en otros auditorios y en la provincia de Hunan, en su capital, Changsha. Creo que es un paso positivo para establecer relaciones, y lo que reconocen es, vaya, hay un político latinoamericano que se ha puesto a estudiar la historia y el pensamiento chino de 2.500 años y no se entiende. Y entonces ese es un puente fundamental para decir, bueno, ya que nos entendemos, necesitamos de ustedes. ¿Sabe usted cuántos turistas chinos salieron el año pasado de China? 48 millones de chinos salieron, se van. En París usted ya no encuentra japoneses que antes tenían las cámaras fotográficas. Ahora están los chinos, pero inmensas cantidades. Que venga el 10% de eso hacia el Perú, y usted triplica el número de visitantes extranjeros al Perú, y por turismo tendría usted decenas de miles de millones. Bueno, eso entre otras cosas. A mí me parece muy interesante, sobre todo también el vencer barreras inventadas, en el sentido de que no es posible entenderse entre peruanos y chinos. De hecho, si tenemos una larga tradición. Tenemos 3 millones de peruanos, y quizás usted y yo somos descendientes de chinos de alguna manera. ¿Qué interés tiene China con respecto al Perú? ¿Cómo se lo manifestaban, digamos, los dirigentes, los intelectuales, los confucionistas? El gobierno chino tiene interés fundamental. Tiene interés fundamental en la ubicación geográfica. ¿Está usted estudiando chino o no? He intentado ponerme a estudiar chino, pero ya sabe usted que el refrán dice, loro viejo no habla. Uy, eso va a ser bien difícil en su caso. Entonces, es muy difícil un idioma que no es alfabético, fonético como el nuestro, sino es pictográfico, logográfico. Por el volumen, veo que también, digamos, comparando con el español, se reduce mucho el texto, ¿no? Se reduce porque, a ver, cuando usted dice en chino, escribe vaso, hace una figura que se parece a este vaso. Desde hace 2.500 años, dibuja un vaso. Cuando usted hace la figura de un hombre, hace un pequeño cono con una cruz. Esas son las extremidades. Si pone 2 cruces más, es una escalera. Entonces, usted en la escritura está viendo la naturaleza, está viendo el objeto. Eso es diferente a nuestra forma de escribir, que deconstruye las cosas en sílabas y las reconstruye después alfabéticamente. Un poco difícil de explicarlo rápidamente. No, pero se ve que por el volumen es mucho más... Un carácter chino puede decir más que una palabra nuestra. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿y cómo reaccionaban frente a este interés suyo, frente a estas conversaciones, y en general, cómo reaccionaban imaginando un crecimiento de las relaciones Perú-China? Que no sea solamente comercial, pues, porque al final de cuentas ya lo estamos viendo. Es decir, hay un número de becarios, de jóvenes que están yendo a China, en fin. Todos estos encuentros que suponen una múltiple relación cultural, filosófica, política, no sé. Muy favorablemente el hecho de la presencia del presidente Xi Jinping y sus ministros es un detalle que normalmente no se hace. Y en segundo lugar, el que los gobernadores de las provincias que he visitado tuvieran la consigna de recibirme y de darle al Perú el sitio que debe tener el Perú, además por su inmigración china, por la cercanía que venimos teniendo con China. Yo, si fuera en este momento político activo en la administración, haría una
enorme delegación, una caravana de políticos, de empresarios, de estudiantes a China para traer, uno, cultura. La cultura china es muy grande, muy profunda. Extraordinaria, sí. En segundo lugar, inversiones y traer profesores de allá, enviar a nuestros alumnos de ingeniería allá. Ellos tienen las mejores universidades del mundo. La Universidad Peitá en Pekín está rankeada entre las mejores universidades del mundo. Entonces, nos falta un poco de iniciativa, eso es la verdad. Y muchas empresas que llegaron, que querían establecer no solo minería, también en petróleo, están un poco descorazonadas por la permisología que ha surgido en estos 3 años y están esperando. Les digo, por favor, no se vayan. Bueno, el tiempo nos va ganando, presidente, pero yo quisiera mencionarle algunos nombres para conocer sus reacciones sobre esos nombres, que son nombres notorios, ¿no? Vamos a empezar, a propósito de las elecciones, con la señora Susana Villarán. Bueno, yo no soy del todo negativo. A diferencia de un amigo suyo, yo no satanizo a las personas ni a los grupos políticos. Entonces, no digo negativo, positivo, no. Cosas buenas y cosas malas en todas las personas. Pienso que fue confrontacional al comienzo, pienso que no tuvo un equipo suficiente para hacer más obras, sin embargo reconozco que comenzó a hacer algunas obras, como por ejemplo esa gran vía que tiene que evitar que la carga pesada, los camiones pasen por Lima, comenzó a hacerla con la empresa brasilera, otra empresa brasilera comenzó a hacer la vía en el Rímac. Bueno, lo del corredor azul no salió porque se comenzó en el borde de la campaña y fue como un harakiri, lo lamento, pero algunas cosas buenas ha tenido. Ahora, me parece que Lima necesitaba algo más ejecutivo, más rápido. Lima tiene que defenderse sola si es que el gobierno no la defiende de la delincuencia. Esto hubiera dicho yo como candidato, ¿no? Lima se defenderá sola. Tenemos que armar algo dentro de Lima para defendernos y complementar a la Policía Nacional. Pues esta coordinación también en distritos y Lima Metropolitana. Así es. Y Callao y Lima, que también parece un poco delirante esta división, ¿no? Absurdo. Keiko Fujimori. A mí me parece una mujer valiosa, cada vez tiene más condiciones. Yo no descartaría que pueda ser presidenta, ni me ofendería de que lo sea. Y al final el pueblo es el que tiene que decidir y yo respeto lo que decide el pueblo. De manera que no diría, es que es hija de... Yo no tengo por costumbre hijear a las personas. Una persona es independiente, es una persona. No depende de quién procede ni que si su abuelo hizo esto o aquello. Eso a mí me parece negativo, de manera que ha hecho un gran esfuerzo recorriendo todo el país, organizando un partido nuevo. Y bueno, esperemos que tenga éxito y si gana, tendrá nuestra colaboración porque hay que ser amplio. Alejandro Toledo. Yo creo que siempre he dicho sin mezquindad que el gobierno de Toledo dejó una economía estable y ordenada. Eso para mí es un punto fundamental. Supo trabajar además con técnicos, ¿no? Así es, llamó a Kuczynski, llamó a otros técnicos. Yo le digo, en el primer gobierno, que no actuamos de la manera más inteligente, es posible, pero recibimos un país catastrófico, ¿eh? Con terrorismo atroz y con una deuda infernal y con una inflación que ya venía proyectada a 250 por año. Las culpas no son solo mías. En el segundo gobierno recibimos un país más ordenado. Y esto sí se lo reconozco a Alejandro Toledo. Él piensa que soy su enemigo. Yo no sé qué querrá, pero ciertamente yo no tengo... Eso no es un enemigo. No, en absoluto. ¿Usted votaría por Alejandro Toledo? Depende a quién se enfrente. Bueno, a usted. Depende a quién se enfrente. No me pida tanto, pues, Raúl. Bueno, pero en general, en realidad, le pregunto esto porque, sin dar un juicio de valor, lo que está pasando, desde que vamos a empezar la conversación lo he mantenido, es decir, que estamos prácticamente, el Perú se está convirtiendo en una sala penal permanente. Cada quien que aparece automáticamente resulta siendo peligroso, delictivo, sospechoso. Bueno. Tampoco digamos que el Perú es el centro del mundo ni que inventó este modelo de judicializar la política. Mire usted, el señor
Dominique Strauss-Kahn, que iba a ser ya presidente de Francia. Tenía mayoría en las encuestas. Lo acusaron de haberse propasado con una señora. Tuvo un gesto muy francés. Que trabajaba en el hotel. Es muy francés, bueno. Las faldas. ¿no? Pero no lo hizo violentamente, ¿no? Según parece. Pero en todo caso, eso precipitó la caída de él, del socialismo, y según parece trajo graves problemas a Francia, ¿no? Sin duda. Pero Luis por eso creo que la judicialización de la política, la polificación, la policialización de la política es el recurso de los mediocres, es el recurso del que tira barro para que tú te limpies y yo pueda resurgir. Está mal, está mal. Luis Castañeda. Enorme responsabilidad, no lo envidio. Cuando yo pienso en Castañeda, le digo honestamente, y se lo diré cuando lo vea, no te envidio. Los problemas de Lima son tan inmediatos. Que el plazo de gobierno es muy corto. El plazo del gobierno es muy corto, pero los primeros meses los limeños van a estar diciendo mejoró, no mejoró, hay más basura, menos basura, hay más delincuencia. Ese es el resultado de la contienda que ha sido pues intensa y que sin duda se ha hecho sobre la base de urgencias, ¿no es cierto? Y de que se quiere soluciones más rápidas. Ninguna de ellas debe ser tan rápida. Pero hay que ayudarlo, porque nosotros además egoístamente vivimos en Lima. Y hay que ayudar al alcalde, no ponerle tropiezos y ver por lo menos el primer año a dónde conduce nuestra ciudad. Ollanta-Humala, el señor presidente Ollanta-Humala. Hasta ahora es un enigma para mí. Bueno, por lo pronto no le tiene ninguna simpatía. Usted, a él y él a usted. No son sentimientos. Señor Raúl, estás hablando con una persona que sin vanidad puede decirle que ha sido jefe de Estado 2 veces en el Perú. ¿Qué me pongo yo a pelear? ¿Qué me pongo a mezquinarle a nadie? Estoy un poco fuera de eso. Se lo digo honestamente. No, el presidente es el presidente. Y en cuanto él convoque, hay que estar. Eso siempre lo he dicho. Él es el jefe del Estado y nos personifica. Pero yo desearía que fuera menos confrontacional y que se diera cuenta que el futuro es grande. No se acaba en 18 meses, el futuro es grande. ¿Usted reconoce que la reorientación que tuvo en su política, no bien ingresando después del primer gabinete, fue positiva? ¿Fue una muestra en realidad hasta valiente de corregir las cosas? Pero se lo dije personalmente, la única ocasión que hemos tenido posibilidad de hablar, se lo dije personalmente, le dije, usted ha tomado una decisión valiente. Usted llegaba en nombre de un planteamiento que nos hubiera conducido a la catástrofe y usted tuvo el coraje frente a la realidad de decir, la realidad me impone este cambio. Hágalo rápido. Me preguntó, ¿y dónde consigo operadores? Le dije, mire usted, hasta le mencioné a Enrique Cornejo, le dije, mire usted tiene operadores en todo el país, gente que conoce el Estado y puede ejecutar rápidamente. Se ha podido hacer 5 veces más cosas, pero sigue siendo el presidente. Y aunque sea el último día, hay que ayudarlo. El candidato Alan García Pérez. Está en veremos. ¿De verdad está en veremos? Está en veremos. Hay una, dicho con toda franqueza, doctor Dicho García. con toda franqueza, Raúl. El primer gobierno, por las circunstancias y por errores, fue negativo y la gente lo tomó así y fui escarnecido 10 años. El segundo gobierno, la gente reconoce que fue constructivo y positivo. No podrá ser superado fácilmente en velocidad, en obras, etcétera, y en reducción de pobreza, que es lo que más me interesa. Pero, ¿cuál es históricamente la posibilidad de hacer un gobierno mejor que el segundo? Si veo condiciones de hacerlo, y si puedo participar dentro de un frente, porque no puede haber gobierno de un partido, y eso lo digo desde aquí y para adelante. Necesitamos convocar muchísimos más peruanos y grupos políticos para consolidar y salvar la política. Si puedo hacer eso, es posible que fuera candidato. Si no, señor, escribo mis obras completas, hago mi prólogo y lo que resta es cosa de Dios. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor García. Creo que ha sido muy constructivo y muy útil poder conversar. Quisiéramos hacerlo con todos los grupos políticos. Por favor. Con la franqueza y la claridad que usted tiene en este momento.
la mejor de las suertes, porque la verdad que el panorama no es fácil. A quienes Yo veo que creemos en Dios, usted es verdaderamente optimista. la y eso suerte también está siempre, muy bueno. la providencia del Señor, a quienes creemos en Dios. Y a los que nos escuchan, tengan confianza, tengan serenidad. El Perú es muy grande, el Perú se reconstruye, salva su unidad, reconstruye su autoridad y se relanza económicamente. Mire usted que su discurso final coincide plenamente con el que va a venir. Es el Monseñor Cipriani, que ha regresado de Roma, está aquí para estar en diálogos pastor de fe. Aquí está nuestro pastor al que saludamos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.